Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí siguiendo en Mateo esta noche y vamos a estar en capítulo 3, pero antes de leer estos versículos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por la oportunidad, la libertad que tenemos para estudiar tu palabra, para publicar estas transmisiones. Ayúdanos siempre a cada uno de nosotros en estar bien metidos dentro de tu palabra, estudiándola cada día. Enséñanos esta noche que nuestros corazones estén preparados para escuchar de ti y para poner en práctica estas cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos en Mateo, capítulo 3 esta noche, y vamos a hablar de un hombre que se llama Juan Bautista. Vamos a leer estos versículos 1 al versículo 12, versículo 1 al versículo 12, pero probablemente vamos a tener por lo menos 2 lecciones de este pasaje. Solo vamos a hablar de unos pocos versículos esta noche y con una introducción a Juan Bautista, quién es Juan el Bautista y parte de su mensaje, y vamos a seguir en la próxima semana del resto de su mensaje y otros eventos que vemos acá en Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 3 desde versículo 1 hasta versículo 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido del pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Juan el Bautista. Hay muchas cosas acá en esta porción, pero dice acá en versículo 1: En aquellos días vino Juan el Bautista. Juan el Bautista. Otra forma de traducir su nombre o lo que sigue su nombre puede ser Juan el Bautizador o Juan el que bautiza. Juan el Bautizador, realmente. ¿Por qué? Porque estaba bautizando. Este fue parte de su ministerio y vamos a ver esto
más adelante y también cuando hablamos del bautismo de Jesús, vamos a ver esta parte del ministerio de Juan. No vamos a hablar mucho de esta noche, del bautismo, de cómo era el bautista, nada de eso. Pero solo quería decir eso. Juan el Bautista no significa que pertenece a la denominación bautista. Hay unos que sí predican eso y no es en ninguna forma realmente habla de Juan, la persona que estaba bautizando, el bautizador, el que bautiza. Vamos para ver un poco más de quién es Juan. Vamos a ir a otras partes de las escrituras y ver unas cositas. Quiero que entendamos que Juan el Bautista no es Juan el discípulo o el apóstol de Jesucristo. Juan el Bautista no escribió el Evangelio de Juan, no escribió las 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Y Juan el Bautista no escribió Apocalipsis. Estos libros fueron escritos por Juan el discípulo o Juan el apóstol de Jesús. Juan el apóstol es hermano de Jacobo. Okay. Juan, que estaba con Pedro en el principio de Hechos, que es este apóstol. Juan el Bautista es otra persona. No es Juan, que a veces uno puede ser confundido tal vez en estas cosas, pero es importante entender que es otro Juan. Juan el Bautista no era uno de los 12 que seguía a Jesucristo. En un sentido podemos decir que es un discípulo de Jesucristo, estaba siguiendo a Jesucristo, pero no estaba caminando con él. Tenía otro ministerio aparte y vamos a ver esto esta noche. Y es Juan el Bautista. Quiero ir primero a Lucas, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y vamos a ver unas cosas en cuanto a Juan antes de su nacimiento. ¿Ya? Lucas capítulo 1. El primer capítulo de Lucas realmente comienza con el nacimiento de Juan. Y en versículo 7 dice, pero no tenían hijo. Está hablando de, si vamos al versículo 5, está hablando de Zacarías y su esposa Elizabeth. Pero en versículo 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, eran ancianos, viejos, que no tenían hijos y ahora ya no podían tener hijos por su edad y tampoco porque ella era estéril. Me hace pensar en otra historia de la Biblia, Abraham y Sara, ancianos, Sara estéril, no tenían hijos. Una situación similar acá, tal vez no tan ancianos como Abraham y Sara, pero de todos modos había pasado el tiempo de concebir, de tener bebés. No era posible biológicamente ahora por su edad y tampoco porque ella era estéril. ¿Ya? Entonces vemos un nacimiento milagroso. Versículos 13 a 14. Pero el ángel le dijo, entonces vemos otra vez como en la situación de Jesús, cuando el ángel vino a José, vino a María, también vino a Zacarías. Y dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo
y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Va a ser un niño que nace a dos ancianos. Una de ellos, la Elizabeth, estéril. Entonces va a ser algo milagroso, algo de Dios, un milagro realmente de Dios en esto. Y fue anunciado por un ángel, algo especial, similar a lo que vemos con Jesucristo. La diferencia es Jesucristo nació de una virgen, Juan no. ¿Ya? Pero otras cosas vemos unas cosas similares acá. Versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Wow, lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, desde el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre muy especial. Vemos acá algo especial. Tenía una llamada muy especial de parte de Dios, un ministerio especial, una obra especial, y dice que será lleno. Él era lleno del Espíritu Santo desde el principio de él. Desde el vientre. Realmente no entiendo todo esto, pero es lo que dice acá, y vemos una reacción cuando Elizabeth, vamos a leer esto, estamos en capítulo 1 todavía. Y versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y qué especial es esto, que aún este bebé reconoció la voz de María que va a ser el vaso para dar a luz a Jesucristo. Y Juan, aún siendo dentro del vientre, saltó y creo que era el Espíritu Santo en él. Entonces algo muy especial de Juan el Bautista. En estos versículo 15 que hemos leído dice, porque será grande delante de Dios. Versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Va a tener una obra muy especial de parte de Dios, un ministerio para anunciar la venida del Mesías. Okay. Y parte de este mensaje que él va a tener es, o esta obra, podemos decir, dice, con el espíritu y el poder de Elías. Si pensamos en Elías, ¿quién era? Él llamó fuego del cielo. Él oró y no hubo lluvia. Oró otra vez y hubo lluvia. Fue un hombre poderoso. Dice que Juan el Bautista va a tener este espíritu, este poder de Elías. ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
va a tener un mensaje que puede traer reconciliación, aún dentro de la familia, pero especialmente en cuanto a Dios, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Su ministerio era predicar la venida de Jesucristo con el fin de que el pueblo sea preparado para recibir a Jesucristo como su Cristo. Este fue su ministerio, su obra especial que Dios le había dado. Vemos en Lucas capítulo 1 versículo 80. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Parece cuando ya tenía edad para salir de la casa, se fue de la casa y vivía en el desierto, como solitario, digo, no, creo que la palabra es solitario, ¿no? Como solitario, en lugares desiertos, tal vez desde los 18, 19, 20 años de edad. Él tenía 6 meses más que Jesucristo. Jesucristo comenzó su ministerio más o menos a los 30 años, ¿ok? Entonces, podemos decir más o menos a los 30 años, probablemente comenzó el ministerio de Juan, predicando que Jesús es el Cristo, preparando el camino, tal vez un poco más antes, para preparar para la manifestación de Cristo en su ministerio, pero no imagino que comenzó a los 20 años, tenía unos años en el desierto, solo, realmente, era una vida diferente, ¿no? Y vamos a Mateo 3 otra vez, y vamos a leer versículo 4, Mateo 3 y versículo 4, y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Su vida era una vida lujosa? No, en ninguna manera. Era una vida muy simple. Una vida libre de distracciones. Creo que este puede ser un ejemplo para nosotros. Tenemos muchas cosas hoy en día que nos distraen. No digo que necesitamos ir al desierto para vivir comiendo langostas y miel, vestidos en piel de camello. No estoy diciendo eso. Pero tal vez deberíamos examinar nuestras vidas. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo y vivía así, libre de distracciones. ¿Cuántas distracciones tenemos? Solo en la casa, solo caminando en la casa de cuarto a cuarto. ¿Cuántas distracciones hay? Y podemos ampliar esto a otras áreas de la vida, para ver distracciones que tenemos. Deberíamos evitar las cosas que realmente nos quita la atención de Dios, que quita nuestro deseo de leer la Biblia, de orar, de estudiar, de compartir el Evangelio. Deberíamos quitar estas distracciones. Bueno, Juan el Bautista no tenía ninguna distracción, creo yo, lo que vemos acá en las Escrituras. Estaba en el desierto, probablemente
significa que estaba en comunión con Dios, buscando a Dios, estudiando para ver cómo exactamente Dios iba a obrar por él y qué Dios tenía para él. Y no estaba buscando cómo vivir en una vida cómoda, ni aún hablando de lujos, ni era una vida cómoda. Este era Juan, lleno del Espíritu Santo, viviendo sin distracciones, un solitario por un tiempo. Juan 1:6, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 6, vemos que era un hombre enviado de Dios, preparado especial para esto, enviado de Dios. Tenía un propósito, un mensaje. ¿Y qué fue este propósito que vemos acá en 7 y 8? Dar testimonio. Dar testimonio que Jesucristo es la luz. ¿Para qué? Para que todos creyesen por él. Su propósito no era atraer a las personas a sí mismo, pero apuntar a todo hombre, a toda mujer, a Jesucristo, la luz verdadera, dando testimonio de él. Mateo 3, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué vemos acá? Una profecía desde Isaías. Isaías que también profetizó de Jesucristo, profetizó de Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto. ¿Dónde estaba Juan? En el desierto. Voz del que clama. Él tenía un mensaje. ¿Qué fue este mensaje? ¿Qué dice acá? Para preparar el camino del Señor. El Señor viene. El Cristo viene. El Mesías viene. Jesús viene. Y estaba preparando este camino. Dice, enderezad sus sendas, haciendo rectas. Creo que habla de predicar claramente, con un propósito afinado y una capacidad. Vamos a Marcos capítulo 1. Estamos caminando bien por los versículos, por la Biblia, ¿no? Es un ejercicio muy útil de practicar, buscando cosas en la Biblia por este lado, por otro lado, para conocer bien la palabra, conocer bien este libro, para encontrar las cosas como son y dónde están. Versículo 2. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz,
el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos cita un poco más de Isaías acá. Él incluye algo que era antes de lo que hemos leído en Mateo. Dice, ¿cómo está escrito en Isaías profeta? He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Y si vamos a Isaías podemos ver que Dios está enviando su mensajero delante de tu faz, delante del Hijo. Parece que el Padre está enviando esto delante del Hijo para preparar el camino delante del Cristo, delante de Jesús. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 1. ¿Y cuál versículo tenía acá? Lucas capítulo 3, por eso no pude. Siempre es bueno escribir estos versículos. Estuve en 1, es en 3. Está entre Lucas capítulo 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esta vez en Lucas vemos lo que sigue en Isaías. ¿Ya? Entonces tenemos una profecía grande realmente en Isaías en cuanto a Juan el Bautista, que vemos acá en que Lucas citó de Isaías acá, que no vemos en Mateo. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados. Y creo que está hablando de hacerlo fácil, acercarse a Dios. No va a ser obstáculos acá. Juan quiere quitar estos obstáculos para predicar claramente quién era este Cristo, este Mesías. Versículo 6, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? Vamos otra vez a Mateo capítulo 1, lo que hemos estudiado del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a leer en versículo 21. Este es el ángel hablando con José antes del nacimiento. Y dice, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya hemos hablado qué significa el nombre Jesús. Salvación es de Jehová, salvación es del Señor. Jehová salva. Jehová es salvación. Este significa el nombre Jesús. Este es el mensaje a propósito de Juan el Bautista, de hacer lo posible para que todos vean la salvación del Señor. Esto es Jesucristo. Todo su propósito, su ministerio, era guiar a la gente, guiar al pueblo, guiar a cualquier persona que tenía interés a Jesucristo. Y solo a Jesucristo. La salvación de Dios. Versículo
1 de capítulo 3, Mateo 3, versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. ¿Qué está haciendo? Predicando. Comenzó su ministerio. Ya estaba, dice en Lucas, en el desierto antes de su manifestación y se manifestó predicando en el desierto. ¿Y qué fue este gran mensaje, este prédica que Juan tenía? Versículo 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a hablar de la primera parte esta noche. La próxima semana vamos a hablar de la segunda parte. ¿Qué dice acá? Arrepentíos. Arrepentíos. Y vamos a mirar a otros versículos y hablar un poco de la importancia de esto, tal vez qué significa esto. Vamos a ver qué realmente Dios desea, que Dios desea de nosotros en cuanto a esto, en cuanto a este arrepentimiento. Y si nadie se arrepiente, si alguien no se arrepiente, ¿qué es su fin? Vamos a hablar de estas cosas esta noche. Es una cosa no muy popular, aún en muchas iglesias. No hablan mucho de arrepentirse. Hablan de cosas como, mira, di esta oración después de mí. O, bueno, Dios es amor. Bueno, Dios es amor, es verdad. Y sí, uno puede orar a Dios, es verdad. Pero también Dios requiere arrepentimiento. Y no podemos dejar esto atrás. A veces solo predicamos fe y creer. Y esto es muy importante. Y parece por toda la Biblia. Justificado por la fe. Abraham creyó. Y este llega a ser un ejemplo. Romanos y Gálatas especialmente hablan mucho de esto. De creer y de tener fe. Pero hay otra cosa que vemos acá. Y es arrepentirse. Y arrepentirse es como el otro lado de la moneda. O tal vez podemos utilizar un cheque. 10 soles. Son dos hojas juntados, pegados el uno al otro, con una cinta que pasa por el centro. Y si fuese posible, si pudiera separar estas dos hojas y dar una hoja a una persona y otra hoja a otra persona diciendo, bueno, quiero que ustedes cada uno tengan 5 soles. ¿Tendría valor de 5 soles estas partes? Es la mitad. No tendría valor de ni un céntimo. Y ustedes saben eso. Requiere los dos.
Y la salvación requiere dos cosas. Requiere fe y requiere el arrepentimiento de pecados. Requiere fe en Jesucristo. No fe en cualquier cosa. No fe en mi capacidad, pero fe en Jesucristo. Y requiere arrepentimiento de pecados. Fe sin arrepentimiento es como sacar esta hoja y darle a alguien, no tiene valor. Arrepentimiento sin fe es como sacar este hoja y dar a otra persona, no tiene valor. Y, en verdad, hacer eso, perderé 10 soles y no ganaré nada. Lamentablemente, es muy popular no hablar del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Habla de un cambio de 180 grados, cambio de dirección, de enfoque. En vez de ir por aquí, voy por allá. Habla de dejar practicar el pecado en mi vida. De dejar estas cosas atrás, estos pecados atrás. No significa vivir sin pecado. Significa dejar este deseo de practicar pecado. Habla de comenzar a buscar a Dios. Si este es el pecado, es dejar el pecado para buscar a Dios. Este es el arrepentimiento. A veces cuando uno comparte, bueno, yo puedo hablar por mi experiencia, a veces cuando comparto el Evangelio, hablo de Jesucristo, la persona dice, bueno, no puedo porque tengo que dejar hacer esta cosa y esta cosa y esta cosa. Sea dejar las fiestas, sea dejar malas palabras, sea dejar la cerveza, sea dejar... Y tienen sus excusas en varias formas, dicen estas cosas. Y en un sentido está bien decir a la persona, bueno, Dios va a cambiar tu vida. Y entiendo eso. Y he dicho eso. Pero creo que parte del arrepentimiento es querer este cambio. Y a veces la gente simplemente no quiere el cambio. Y pienso que a veces, si yo puedo ver que ellos no quieren el cambio, tal vez no debería decir, Dios te va a cambiar. Porque ellos no quieren cambiar. Ellos primero tienen que querer eso. Tienen que buscar a Dios. Tienen que desear este cambio. Este es parte del arrepentimiento. El arrepentimiento no es a la fuerza. No es a la fuerza. Dios no dice, vas a arrepentirte. ¡Fum! Ahora estás arrepentido. No. No es así. Dios sí va a obrar en el corazón. No digo no. Pero si el hombre no quiere, si la mujer no quiere cambiar su vida, no puede arrepentirse. Si quiere seguir en este mismo camino,
en vez de cambiar la dirección espiritualmente. No va a arrepentirse y no va a llegar a la salvación. Este es arrepentirse. Por eso es tan importante. Por eso tenemos que hablar de estas cosas. Es parte del Evangelio, es parte del mensaje. Esta es la primera cosa que Juan Bautista dijo. Arrepentíos. Arrepiéntanse. Interesante que Juan no dijo, tengan fe. La fe es muy importante. Hay muchos otros lugares que hablan mucho de eso. ¿Ya? Y los viernes estamos estudiando. Hebreos capítulo 11 habla mucho de la fe. No quiero disminuir eso. Es muy, muy importante como el arrepentirse. Pero Juan no dice, tengan fe. Este no fue su ministerio. ¿Qué fue su ministerio? Arrepentíos. Arrepiéntanse. Eres pecador. Eres malvado. Estás caminando al infierno. Estás perdido. Arrepiéntanse. Todos. Vamos a Hechos capítulo 3. Vamos a mirar varios versículos acá en cuanto a esto. Hechos capítulo 3. Hay muchos más, no podemos hablar de todos. Pero Hechos capítulo 3 y versículo 19. Este es un mensaje de Pedro. Y dice acá, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué vienen? ¿Qué es un resultado del verdadero arrepentimiento? Perdón de pecados. Perdón. Perdón, ¿qué significa eso? Ya, ahora no tengo que pagar. He sido perdonado. La culpa ha sido quitado por mi pecado. ¿Cómo es posible? Porque fue dado a Cristo. Ahora, cuando me arrepiento, hay perdón de pecados. Pero requiere el arrepentimiento. Y parece que lo que Pedro está diciendo es sin arrepentimiento no hay perdón. Puedes tener toda la fe del mundo, toda la fe de la iglesia, pero si no tienes arrepentimiento, no tienes perdón de tus pecados. ¿Has visto una transformación en tu vida? Hoy día es el cumpleaños de mi suegro. Mi suegro se convirtió a los 50 años. Se arrepintió a los 50 años. Recibió perdón de sus pecados. Y porque se arrepintió y recibió este perdón, uno puede ver una transformación en su vida. No es el mismo hombre que antes. Ha dejado la vida vieja
ha dejado vivir en estos pecados no significa que es un hombre perfecto, pero es un hombre cambiado, que ha recibido el perdón del pecado, porque se arrepintió a los 50 años de edad. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Otra vez vemos el arrepentimiento y el perdón juntos. Y hay otros versículos más en que podemos ver esto. Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es para vida. Es para perdón de pecados y también es para vida. ¿Por qué? Porque si estamos en nuestro pecado sin Jesucristo, estamos caminando hasta la destrucción, hasta el infierno, hasta la muerte. Y el arrepentimiento es hasta Dios, hasta Jesucristo, hasta la vida eterna. Sin arrepentimiento no hay vida. Si no tienes arrepentimiento en tu vida, si no realmente no te has arrepentido de tu vida vieja, de tus pecados, este deseo fuerte y sincero para dejar el pecado atrás no significa ser perfecto, pero significa que uno no está practicando el pecado más. Su enfoque es Jesucristo, no el pecado. Esta persona tiene arrepentimiento hasta la vida o para vida. Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es para todos. Dios demanda esto de todo hombre, de toda mujer, de todo joven, de todo niño, de toda persona, que se arrepienta. Es para todos, sin excepción. No hay nadie que pueda decir, bueno, este no es para mí. No, es para todos, es para ti, es para mí, es para todos. Romanos capítulo 2, hay otros versículos que hablan de que es para todos. Pero Romanos capítulo 2, versículo 4, versículos 4 y 5 creo. ¿O menosprecias, es una pregunta, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y la longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dios quiere guiarnos, su bondad, su benignidad, su paciencia, todas estas cosas mencionadas acá son para guiarnos al arrepentimiento. Cuando vemos estas cosas en la vida de un malvado, es porque Dios desea su arrepentimiento. Si no te has arrepentido y veas que Dios sí te ha bendecido,
que Dios tiene estas cosas para contigo. Tienes que entender, es porque Él quiere guiarte al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios está obrando para guiar a cada persona al arrepentimiento. Pero la persona que resiste, la persona que no quiere arrepentirse, que prefiere su vida como es, este hombre será lanzado al infierno. Les dice acá, va a ser castigado. Dice, atesoras para ti mismo ira, no misericordia, ira, no gracia, ira, no salvación, ira, para el día de la ira. Y en ese día, todos los que nunca se han arrepentido serán lanzados al infierno. Sin arrepentimiento, solo queda el infierno y la ira horrible de Dios. Segundo Corintios capítulo 12. Segundo Corintios capítulo 12, versículo 21. Bueno, vamos a leer desde el versículo 20. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Está diciendo, hay problemas, no quiero ver esto. Pablo está diciendo a esta iglesia en Corinto, no quiero ver estas cosas, pero temo que voy a ver estas cosas. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. ¿De qué? De la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Has cometido estas cosas? ¿Tienes una vida inmunda? Las cosas sucias de YouTube, Facebook, periódicos, revistas, chistes, etc. ¿Es parte de tu vida? ¿Te has arrepentido? Fornicación. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Te has arrepentido de esto? ¿O vives todavía en este sentido sin deseos de cambiar, pensando que todo está bien? ¿Puedes decir que has pecado en esto? ¿O no es tan importante?
lascivia, deseos carnales de la carne de este mundo, viviendo solo por estas cosas, fiestas y bailes, etcétera, otras cosas más. ¿Te has arrepentido? ¿O esta es parte de tu vida que no quieres dejar? ¿O piensas que no es pecado? Si eres tú. La Biblia dice, sin arrepentimiento no hay perdón del pecado, no hay vida, hay ira en el infierno. Y Dios está llamando a todos al arrepentimiento. Interesante saber o notar que este fue escrito a la iglesia. No pienses que, bueno, si estás en la iglesia, que todo está bien. Aún dentro de la iglesia hay necesidad de arrepentimiento. Bebés nacidos fuera del matrimonio, ¿hay arrepentimiento de esto? La gente puede ver que hay arrepentimiento. O siguen en relaciones sexuales. Siguen en fornicación, como ya está bien, es la vida normal. Es la cultura acá. Gringo Jeff, ¿no entiendes? Es la cultura acá, está bien. Estas cosas no cambian rápidamente. Tienes que tener paciencia. Bueno, no sé nada de eso, solo sé que dice la Biblia. Y creo que tú no puedes decir a Dios, pero Dios, era la cultura, no me arrepentí porque era la cultura. Esto no es una excusa que Dios va a aceptar. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y otras cosas menciona en versículo 2, pero solo quiero ver acá del arrepentimiento de obras muertas. Hay una lista acá de cosas fundamentales, rudimentos dice, los rudimentos de la doctrina. Las cosas básicas, las cosas principales, como la base, el fundamento. Está diciendo, no vamos a quedarnos acá, vamos a hablar de otras cosas que podemos construir encima de este fundamento, de estas doctrinas, de estas cosas. Y una de estas cosas es el arrepentimiento de obras muertas. Es una cosa básica, es una cosa muy importante. Y sin eso, ya quita parte de la base de la vida cristiana. Es parte. Es incompleto sin arrepentimiento de obras muertas o del pecado, podemos decir. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Está hablando de que dice, y vamos a versículo, vamos a versículo 15 solo para
leer este pensamiento acá. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué pasó? Esaú perdió la oportunidad de arrepentirse. Cuando leo eso, no sé si puedo entender todo realmente de qué está diciendo eso, pero al leerlo, me parece muy duro. Que Esaú, aún teniendo lágrimas, no pudo arrepentirse porque no hubo oportunidad. Perdió la oportunidad, tal vez por la dureza de su corazón. Tal vez Dios hizo algo, diciendo, mira, no vas a servirme bien, no vas a servirme. ¿Quieres oponerte? Bien. No puedes, entonces, arrepentirte. Tal vez esto es lo que sucedió. Si este es el caso, no esperes. No esperes el arrepentimiento. Porque va a llegar un momento cuando ya no es posible. Cuando no habrá oportunidad, sea por tu propia dureza o porque Dios obra. No seas como Esaú. Busca el arrepentimiento mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿A quién está hablando? A la iglesia, a Éfeso, a los creyentes de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Sí, parece que antes está bien en Dios. Y otra vez, ellos, si pensamos como un creyente, ¿ya? Para convertirse, se arrepintieron de sus pecados y comenzaron bien en la vida cristiana, en el camino de Dios. Pero algo sucedió y cayeron. Y Juan está diciéndoles, o mejor, Jesús está diciéndoles, arrepiéntete y haz las primeras obras. No las primeras obras de la vida vieja, pero las primeras obras de su vida nueva. Cuando ya estaban amando a Dios, amando a Jesucristo en la forma en que deberían amarlo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios.
El arrepentimiento también es para la iglesia. A veces la iglesia también se enfría o pierde su amor a Dios, pierde su propósito, pierde su santidad, pierde su dirección, o varias otras cosas. Y Dios está diciendo a la iglesia, si este es el caso, arrepiéntete. La iglesia también debería mirar cómo está. Cristianos también deberían examinarse. Deberíamos examinarnos. Hermanos, hermanas. ¿Estamos bien? ¿Hemos perdido algo? ¿Deberíamos regresar a la vida nueva en el principio de nuestro cristianismo? Después de convertirse, cuando todo era, voy a servirte a Dios, alabando a Dios. ¿Sí? Es necesario. Si no, Dios dice que va a quitar el testimonio de esta iglesia. Si no arrepentimiento, dice, quitaré tu candelero. No va a ser luz. Si no arrepentimiento en la iglesia no puede ser luz. ¿Qué tipo de iglesia es eso? Que no es luz. Tenemos que ser luz. Y para seguir como luz, tenemos que examinarnos para ver, ¿estamos bien? O tal vez debemos arrepentirnos. Cada iglesia, cada hermano debería examinarse en esa forma. Apocalipsis 9. Capítulo 20. Versículo 20, pero tal vez está hablando de las trompetas, de muertes, de muchas cosas horribles, desastres, castigos. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. La tercera parte de la población del mundo va a morir en ese momento. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Y por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios,
y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El hombre que no quiere arrepentirse, no va a arrepentirse. Aunque todo desastre imaginable viene, la tercera parte de la población muere y aún no se arrepientan. Más bien adoran a demonios y a ídolos y imágenes. Y pienso en mis amigos y familiares, personas a que conozco, que son parte de la Iglesia Católica. Y siguen las virgencitas de madera adornadas con plata y oro. Siguen a las imágenes aún de Jesucristo, hecho de madera, adornados por plata, bronce, piedra, oro, pensando que hay salvación o misericordia o gracia o algo en estas cosas. Y Dios dice que la persona que adora a estas imágenes es una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. No puedes tener a la Virgencita y a la salvación de Jesucristo. No puedes. No puedes tener al Señor de los milagros y también la salvación de Jesucristo. Tienes que arrepentirse de los ídolos, estatuas, imágenes de madera, oro, plata, bronce. Pero dice que ni se arrepintieron. ¿Por qué? Porque la gente prefiere a estas cosas y no a Dios. Prefieren vivir en su idolatría. Se llama catolicismo. Diciendo que están en pos de Jesús. Pero Dios dice otra cosa, que el arrepentimiento requiere que uno deja atrás los ídolos. Y espero que sí eres tú, que te des cuenta de eso. Que el Dios viviente no es semejante a ninguna cosa hecha por hombre. Y servir a estas cosas
es rechazar al Salvador verdadero. No puedes tener los dos. No puedes tener tu virgencita y a Jesús. No puedes tener la virgencita y la vida eterna. No puedes tener la virgencita y el perdón del pecado. No puedes tener la virgencita y escapar del infierno. Requiere que se arrepienta de eso. Por favor, arrepiéntete si estás en eso. Si estás en otro pecado, por favor, arrepiéntete. Y busca a Dios. Déjalo atrás para buscar a Dios. Hermano, hermana de la iglesia. Si hay algo en tu vida que tienes que dejar, hazlo, por favor. Arrepiéntete. Que Dios nos ayude en examinar nuestras vidas para ver si realmente hay arrepentimiento o estamos viviendo lo mismo como siempre. Que Dios los bendiga.